Bueno, desde mi punto de vista, creo que aquí lo que es importante, o lo primero que deberíamos hacer, es reformular la pregunta que me hacéis, y en vez de pensar qué relación se establece entre el arte y la educación, deberíamos de pensar qué relación sería interesante que se estableciese entre el arte y la educación. Porque la realidad es que hoy en día el arte y la educación están totalmente separados. La realidad es que hay una enorme brecha entre ambas disciplinas. El origen de esta brecha tiene lugar en los años 60, cuando por primera vez las instituciones formales y concretamente la escuela entra el arte de la mano del teórico Victor Lowenfeld y su libro que se llama El desarrollo de la capacidad creadora. Entonces Lowenfeld tiene un posicionamiento con respecto al arte en la escuela mediante el cual el arte no es para nada un vehículo de conocimiento, sino que tiene que ver con la autoexpresión creativa del niño. ¿Qué ocurre aquí? Pues que el mundo del arte profesional, al ver estos presupuestos, se retira y decide que no quiere saber nada de la educación en los contextos formales. Esta es la causa de esta brecha, y esta brecha lo que produce es que hay una gran asimetría entre la educación y el arte, y no voy a decir quién o cuál de las dos disciplinas está una por encima de otra. Entonces, si nos hacemos estas preguntas, para mí, por ejemplo, ¿qué sería interesante que la educación aprovechase del arte, o qué elementos pueden ser útiles a un educador del mundo del arte? Bueno, pues la primera cuestión que me parece importante es el pensamiento divergente. Yo creo que la educación está demasiado imbuida de un pensamiento lógico, positivista, científico, y ha abandonado otras formas de crear conocimiento, como es el conocimiento creativo, el conocimiento rizomático, el conocimiento más horizontal, ¿no? Entonces creo que esta es una de las formas de trabajar de los artistas y del arte que la educación debe de recuperar. Por otro lado, creo que una de las cosas que ha perdido la educación definitivamente es el placer, mientras que el placer es el centro de la experiencia estética, ¿no? Entonces esto creo que es algo muy interesante que los educadores podemos recoger de los artistas, y especialmente la experiencia estética que tiene que ver con el cuerpo. En la educación realmente hemos perdido el cuerpo, ¿no? Pensamos que el único organismo que se pone en funcionamiento es la cabeza, y todos sabemos que no pensamos con la cabeza, pensamos con el cuerpo, ¿no? Entonces disciplinas como el performance, disciplinas como la danza utilizan el cuerpo entero, y creo que esto es algo que tenemos que recuperar en la educación. En un tercer punto, creo que todos los artistas se consideran productores culturales e intelectuales, mientras que los educadores no nos consideramos como tales. Esto es otra de las cosas que tenemos que recuperar. Y por último, creo que todos los artistas, o muchos de ellos, trabajan por proyectos. Trabajar por proyectos significa procesos largos, significa etapas, significa cocer a fuego lento. Y esto es algo que definitivamente en educación no se hace, sobre todo en educación artística, donde todo tiene que ser en poco tiempo, todo tiene que ser deprisa, todo tiene que ser sin etapas, y esto es algo que debemos de abrazar de lo artístico, lo proyectual. Ahora bien, también tenemos que ir en la otra dirección, y hay muchas cosas que los artistas y los comisarios deben de aprender de los educadores. ¿Cuáles son estas cosas? Por un lado, creo que es importante que artistas y educadores aprendan a ceder. Creo que artistas y comisarios son los que llevan a cabo esta asimetría, están en un mundo con muchos privilegios y tienen que aprender a ceder esos privilegios. Y sobre todo, para mí es muy importante que artistas y comisarios entiendan que las prácticas educativas son prácticas culturales autónomas generadoras de conocimiento. Es decir, son tan autónomas y tan válidas como las prácticas comisariales o las prácticas artísticas. Creo que artistas y comisarios tienen que abandonar esa idea de que los educadores, las educadoras, somos su voz y estamos aquí para darles servicio. Hay otros vídeos en Tablero que hablan de esta problemática, y creo que es interesante ahondar sobre ella, ¿no? Y hay muchos teóricos como Carmen Morsch, como Luis Kamitzer, que abogan por la independencia de las prácticas educativas con respecto a las prácticas comisariales y artísticas. Por otro lado, creo que una de las cosas que tiene que aprender el arte de la educación es trascender la teoría. No, el arte muchas veces se queda en un elemento propositivo, pero tiene poca incidencia en la realidad social. Entonces, cuando cogemos la educación y la mezclamos con el arte, lo que ocurre es que esas prácticas son cambio de relaciones sociales, ¿no? Y son un motor de cambio social. Para responder a esta pregunta voy a hacer referencia a un término que me gusta mucho de la filósofa española Marina Garcés, que es el término de honestidad con lo real, ¿no? Mediante este término ella se refiere a la necesidad
de estar en consonancia con las características de nuestro propio tiempo. Y yo creo que lo que ocurre ahora mismo en la universidad es que la universidad ha perdido la honestidad con lo real. Es decir, la universidad, en líneas generales, es una institución que está cada vez menos vinculada con lo real, debido a que lo real realmente va muy rápido y tiene muy pocas conexiones con lo que está ocurriendo en el exterior de ella, ¿no? Si esto no lo llevamos, como me pedís, a un elemento concreto, a una facultad concreta, que son las facultades de arte, creo que las facultades de arte están muy pocas conectadas con la realidad social y con un elemento clave de la realidad social. Y este elemento clave es que aproximadamente el 80% de los egresados de cualquier facultad de artes van a dedicarse su futuro profesional a la educación. Entonces, ¿qué debería de ocurrir? ¿Qué deberían hacer las facultades para conectarse con este elemento de la honestidad de lo real? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es aceptarlo, es decir, nuestros alumnos van a devenir en educadores. Esta educación es una práctica cultural crítica que está al mismo nivel que las prácticas artísticas y por lo tanto tenemos que formarles en educación y esa educación artística con la que les formamos tiene que ser una práctica contemporánea. Es decir, las facultades no pueden más separar el arte de la educación, privilegiar la figura del artista frente a las figuras de los educadores, sino que tienen que justamente hacer lo contrario, hibridar ambas prácticas, por supuesto integrarlas en sus currículums, entender la educación como un futuro profesional tan válido y tan interesante y tan crítico como el arte y desde este punto de vista conectar con esa realidad social que es la multidisciplinaridad, que es la base de cualquier acción que tenga lugar en el 2016.